Bueno, quiero empezar este día, antes de orar, a leer una reflexión que está en nuestro tiempo con Dios de este mes, en este butaquín. ¿Quiénes están haciendo el tiempo con Dios? Amén. Ok. Y lo tienen aquí a la mano. Entonces, yo lo voy a leer antes de orar porque me parece maravilloso lo que Dios nos está enseñando a través de este manual de vida. Para los que no conocen el tiempo con Dios, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado a la iglesia y a la iglesia de Cristo en general. Lo hacemos mes a mes y nos direcciona a hacer una lectura de la Biblia a nivel sistemático. Entonces nos explica igualmente a través de reflexiones que alimentan la enseñanza del día. Entonces quiero, antes de orar, empezar a leer esta reflexión que hicimos, creo que fue el día jueves. Dice, honesto ante la gracia. Hay un viejo dicho que dice, el enemigo se graba en la piedra, pero la gracia en el agua. Esta frase refleja el problema de los hombres que olvidan con facilidad la gracia y no saben responder ante ella. De este modo, son muchos los que piden bendiciones y pocos los que las recuerdan y reaccionan a ella como corresponde. Irónicamente, se olvidan con mayor ligereza cuanto más grande y mayor haya sido la gracia. El ojo no puede ver bien si está muy iluminado. Por eso, si hay demasiada luz, no puede ver una línea sin importar cuán grande que sea. Lo mismo sucede con los oídos. No escuchan bien si el sonido es demasiado fuerte. Con la gracia pasa lo mismo. Cuanto mayor sea la bendición, se incrementa la dificultad para comprenderla y verla en su totalidad. Quien no entiende la gracia completamente, no solo la recibió en vano, sino que además la utiliza para cometer pecados. Un ejemplo es la gracia por la que Dios postergó el juicio. No obstante, los hombres confundidos creen que no habrá tal cosa y peca aún más. Además, aunque Dios perdonó nuestros pecados por la gracia, no dejamos de pecar porque pensamos que somos perdonados al confesarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer para recordar la gracia y responder a ella como debe ser? Debemos alejarnos del pecado y vivir con honestidad y rectitud, sin mentiras. La verdad es la respuesta digna de la gracia. Quien está revestido de la gracia de Dios intenta vivir y hablar siguiendo la verdad. Tan solo cuando nos presentemos ante su gracia, viviendo como personas honestas, justas y sin mentiras, Él salvará a miles de hombres a través nuestro. ¿Amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Te bendecimos, Dios, gracias por este regalo maravilloso, Señor. Esta es tu casa, Señor, y sabemos que tú disfrutas en este lugar, Dios. Habla a nuestro corazón. Glorifícate, Dios, hoy de la mejor manera. Queremos verte como nunca antes te habíamos visto, Señor. Sabemos que el reino de Dios ha venido sobre nosotros y está en nosotros y queremos verlo, queremos caminar tangiblemente en Él. Queremos tener siempre una vida espiritual experiencial. Así que te pedimos que en tu amor, que en tu grandeza, que en tu magnificencia, que en tu bondad, que en tu poder, que en tu señorío, Señor, toda la gloria y todo el honor, Señor, sean para ti en este día. No queremos recibir una palabra que nos inspire, Dios. Queremos recibir, Señor, una gracia que nos transforma. Amén. 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 Bien, bienvenidos a todos. Sé que hay personas que hoy nos están acompañando por primera vez. Les damos la bienvenida.
Esta prédica o este tema es el desarrollo de una continuación que vimos hace 8 días, así que brevemente voy a recordar algo que nosotros vimos, un ejemplo, una alegoría, la voy a repetir rápidamente porque estamos hablando del tema de la gracia, como se dieron cuenta en la reflexión que hicimos, ¿verdad? Aprendimos qué es la gracia y la gracia es un regalo. ¿Dónde está mi regalo? Ustedes solamente préstenme su imaginación y tengan misericordia y piensen que esto es un gran regalo que ustedes han estado esperando. Y en este regalo de la gracia hay maravillosas sorpresas que Dios nos quiere revelar. Amén. Entonces voy a dejar mi regalo por aquí y voy a seguir compartiendo acerca de la gracia. Vimos hace 8 días que el reino de Dios, cuando vino Jesús, el reino de Dios se había acercado. Pero después, cuando Jesús resucita y parte y anuncia la venida del Espíritu Santo, experimentamos que el reino de Dios había llegado, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, a través del advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por tanto, yo ya no tengo que esperar, Señor, ¿cuándo vendrá tu reino? Porque el reino ya está aquí. Así que yo no espero que el reino caiga, yo entro al reino. ¿Sí? Yo tengo acceso al reino. Y recordemos que el reino de los cielos no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Señor. Amén. Amén. Esto me emociona a mí más que a ustedes. Entonces vimos una alegoría muy solamente como un ejemplo, y vimos que había un hombre que había naufragado en una isla muy lejana y que esa isla estaba rodeada de unas densas nubes y por tanto nadie podría ver que el hombre estaba solo allí. Y el hombre de pronto, encontrándose allí en la isla, viendo que no podía comer, viendo que no podía beber, le tocaba dormir en una roca, le tocaba aguantar hambre porque dentro de la isla no había nada cortopunzante que le permitiera cazar animales. Y entonces en esa isla habían jabalíes, habían ciervos, habían, palmas, pero como estaba rodeado de tantas bestias salvajes, el hombre no podía hacer nada. Sobre todo un gran oso que lo asediaba día y noche, quería matarlo, quería comerlo, quería destruirlo, entonces el hombre no sabía qué hacer. Así que él ora y clama por ayuda y viene un viajero a través del tiempo, ¿cierto? Y este viajero llega en una máquina donde está el hombre y el viajero trae un regalo. Y este fue el regalo que trajo el viajero. Fue algo que se llama la gracia. Entonces el viajero abre el regalo y específicamente encuentra un arma muy poderosa. Piensen y présteme su imaginación y piense que esta es un arma muy poderosa. Y esta arma muy poderosa venía con muchas municiones, tanto que le permitían a este hombre náufrago sobrevivir en la isla. Y el viajero del tiempo le indicó: usted va a usar esta arma porque en 61 días va a venir un barco muy lejos, usted lo va a escuchar el sonido de la trompeta y usted cuando escuche el sonido de la trompeta, usted va a tomar el arma y la va a disparar. Esta arma va a producir un gran ruido, entonces el capitán de ese barco va a escuchar y usted va a ser salvo, lo van a rescatar. Entonces tenga usted esta arma, pero hay otra cosa. Esta arma le va a servir a usted para muchas cosas. No tengo tiempo porque la máquina del tiempo ya debe arrancar. Entonces yo voy a dejarle un manual de instrucciones. Usted solamente tiene que leerlo y allí le enseñará todo lo que usted necesita para sobrevivir en esta isla durante los 61 días mientras vienen a rescatarlo. Y el viajero se pierde en el tiempo y el hombre queda allí con esta arma. Y pasan los días y el el náufrago, entonces empieza a vivir y empieza a mirar cómo va a sobrevivir, pero los animales y cosas no lo dejan hacer nada.
Pasan los días y de pronto el viajero del tiempo, allí desde el siglo XXI, estamos en el año de 1700, olvidé recordar eso, que en ese momento no existen las armas de fuego, él no sabía qué era, pero miran a través de unos binóculos del tiempo a ver qué está haciendo el hombre. Y ven al hombre en las mismas luchas, porque la caja o el regalo está guardado, solamente que el arma la lleva en el cinto, ¿verdad? Y así pasan los días y ven que efectivamente este hombre no está haciendo uso del arma. Cuando el oso llega y lo acecha, los viajeros están viendo a través del tiempo qué es lo que está pasando y el oso viene y lo ataca. El hombre saca el arma y dispara hacia arriba pensando que el ruido ahuyentaría al oso. Y el oso lo mató. Fin de la historia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué oso? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está mi agua? Que el hombre había desperdiciado el regalo de la gracia. Que la gracia no era para que el oso no lo atacara, que la gracia era para que él pudiera matar al oso. Y en el libro de instrucciones estaban escritas todas las cosas que este regalo hacía. El arma permitía que el hombre disparara hacia los cocos cayeran, ¿cierto? Y se hidratara y comiera ricos cocos. El arma le permitía matar a todos los ciervos, los jabalíes, tomar sus pieles. El arma o el manual de instrucciones decía que había una cueva con una arena blanca, suave, donde el hombre podía ser resguardado y con la piel del oso podría haber hecho una gran colcha, ¿cierto? Y haber dormido tranquilamente mientras pasaban los 61 días de escuchar el sonido de la trompeta para anunciar que sería rescatado. Pero esta gracia fue en vano. Se perdió, se desperdició, porque al hombre le faltó conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. La gran mayoría de personas siempre hemos visto que la gracia es mi pase de abordar a la eternidad. Entonces, sencillamente recibimos al Señor, creemos en Él, pero como limitamos este regalo a este paso de abordar, el regalo también va a ser desperdiciado. Pero eso no va a pasar en Tierra Nueva, porque en Tierra Nueva, ¿cierto? Todos vamos a conocer el maravilloso regalo de la gracia. Acompáñeme usted a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Escuche, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Quiere usted multiplicar la gracia? Conozcamos al Señor y al Señor Jesús. Verso 2. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Perdón, segunda de Pedro, excúsenme, misericordia, misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Es decir, Dios utilizó su poder y su gracia para darnos, escuche, todo lo que necesitamos. Lo vuelvo a leer. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos van a ser dadas o nos fueron dadas, ¿cierto? Nos han sido dadas por su divino poder
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Es decir, que Dios nos ha dado este maravilloso regalo de la gracia para darnos con ella todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida, ¿cierto? Para que vivamos en esta vida como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuál es ese poder? Es su gracia. La palabra de Dios nos enseñó hace 8 días que somos salvos por su gracia. Dice la palabra, por gracia sois salvos, ¿verdad? Y esto es un regalo inmerecido. El hombre de la isla no tuvo que hacer nada para recibirlo, ¿verdad? No tuvo que trabajar, no tuvo que pagar. Ustedes vieron que él no tuvo que pagar. Sencillamente este regalo lo recibes porque Dios te ama y punto. Amén. No necesitas hacer nada para ser amado y aceptado por Dios. Él ya lo hizo todo por ti, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesús nos dio. Pero la gracia no es un regalo que tú sencillamente lo recibas, ¿cierto? Y lo guardes, sí, lo guardes por allí, ¿verdad? Y yo no tengo que hacer nada. Porque como ya Jesús hizo todo por mí en la cruz, entonces a mí no me corresponde hacerlo. Y eso es una visión muy equivocada de lo que Dios nos quiere enseñar. Diga conmigo, es que hay algo más. Mira, la gracia tienes que abrirlo, destaparlo, conocerlo, ponértelo y caminar sobre ello. La gracia, sí, perdona todos nuestros pecados, nos abre esa puerta a una vida eterna, pero también nos da una herencia que viene de Dios, ¿cierto? Y nos bendice con toda bendición espiritual. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Efesios para que nosotros miremos cuál es la voluntad de Dios. Hoy vamos a estar recorriendo la Biblia un poquito. Efesios, esta vez no me voy a equivocar. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea, ¿lo tenemos? Efesios capítulo 1, verso 3. Porque es que hoy vamos a descubrir cuál es el otro regalo que trae la gracia. Son muchos, son muchos. Cuando yo dejé hace 8 días el regalo aquí, muchos vinieron a destapar qué más había, ¿cierto? Pues bien, hoy les voy a mostrar qué más hay allí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos bendijo o nos va a bendecir? Nos bendijo. Ok. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha, ¿cierto? Delante de Él. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y este es uno de mis pasajes favoritos. Bueno, tengo muchos pasajes favoritos, pero este es uno de ellos, porque este pasaje nos recuerda que nosotros ya hemos sido bendecidos por Dios, que fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya te dio un diseño, un propósito y un destino. Y Dios te ha llamado para ser hijo y para que vivas como hijo del Rey. ¿Qué quiere decir? Que somos reyes y sacerdotes. Pero Él espera, ¿cierto?, que conozcamos un aspecto de su gracia. Y es este. Uno de los frutos de la gracia se llama santidad. ¿La santidad es posible? La santidad es posible. La santidad, la verdadera santidad, es posible gracias a la gracia. Gracias a Jesús en nuestras vidas. Jesús quiere venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y
Algunos piensan que la vida de santidad, no sé, algunos piensan en una visión muy legalista. Hay personas que vienen a la iglesia o hay iglesias o ministerios que proclaman el legalismo y entonces piensan que santidad quizás es, no sé, una falda larga hasta el piso, ¿sí? La Biblia debajo del brazo, cero maquillaje, porque todo es pecado. Ahora, pecado es no usar maquillaje. Amén. Amén. ¿Sí? Y así eran los fariseos. ¿Sí? Así eran los fariseos. Ellos usaban, ¿sí?, sus túnicas y se vestían de una vida religiosa, pero eso no hace santo a nadie. Si fuera por sus vestimentas y apariencia, los fariseos hubieran sido santos, pero Jesús los tuvo que confrontar. Si fuera por apartarse solamente, porque algunos dicen los santos son los apartados, entonces el movimiento hippie de los años 60, 70, 60 serían unos santos, ¿verdad? Pero no, eso no es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Santidad viene de una palabra que en griego se llama con H, agios. Agios. Y santidad significa apartado, santificado, consagrado, puro y sin tacha moral. Amén. Amén. Ahora, a nosotros se nos ha enseñado que el Señor perdona todos nuestros pecados. Y pareciera que a veces viéramos al Señor, no sé, como alguien, como un anciano muy tolerante, quizás como algunos ven a los abuelitos, porque los abuelitos son bien tolerantes, ¿verdad? Los abuelitos permiten que sus nietos hagan lo que quieran y a veces creo que vemos a Dios Padre así y eso es falso. La Biblia dice que nosotros podemos ser santos y que tenemos la capacidad para hacerlo. Miremoslo, ahora sí, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Sí, Primera de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. En otra versión, creo que algunos tienen la nueva traducción viviente, dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amén. Pero muchos en la iglesia, yo escucho, dicen, bueno, gracias a Dios por la gracia, ¿cierto? Porque nadie es perfecto, eso sí, nadie puede ser santo. Y pensamos que tal vez la gracia me permite a mí llevar una vida incorrecta porque finalmente Dios es bueno y maravilloso y me va a perdonar todos mis pecados. Y eso es porque confundimos dos cosas que la Biblia nos enseña. Y yo lo voy a decir despacio porque en este momento estoy dando es una enseñanza. A veces nosotros confundimos justificación
con santificación. Y son dos cosas diferentes. Y voy a hablarlas despacio para que lo entendamos. Justificación, que es nuestra primera postura, significa que cuando tú recibes y rindes tu vida a Dios, ¿cierto? Dios te perdona. Dios, este viejo hombre muere, Dios te da su naturaleza y eso te da una posición de ser santos. Es decir, por posición, tú eres santo, por posición. Eso se llama justificación. Tú no tienes que hacer nada para merecer el favor de Dios. Tú ya eres santo. Y por eso la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nada se gloríe. Entonces, escuchen, la gracia no es pecar como quieras, ¿cierto? La gracia te da un inicio que se llama justificación y esa es tu posición en el reino, pero es el punto de partida en algo que tú sí tienes que hacer, en algo que tú sí tienes que colaborar y eso se llama santificación. ¿De acuerdo? No es lo mismo, hemos confundido. Santificación sí es algo en lo cual tú tienes que trabajar, tú tienes que cooperar, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, ahora sí vamos a tener que trabajar. Y voy a abrir mi caja de regalos para ver qué tiene la gracia. Atentos. Bueno, la gracia es algo que me permite limpiarme bien, ¿cierto? Entonces, este regalo, mis amados, es un poquito áspero, sí, pero yo me acuerdo cuando mi mamá nos bañaba con esto. Ahorita hay unas cositas y de pronto a uno no le gusta mucho, ¿sí? Pero bueno, sí que es bueno. Y cuando se compra en la plaza, mucho mejor, ¿sí o no, Fanny? La gracia me da la capacidad, escuche, la gracia me da la capacidad de ser limpios de todo pecado, pero soy yo el que tengo que bañarme. Yo soy el que tengo que restregarme muy bien. Esto, ¿cierto? Es la gracia. Entonces la gracia no es estática, no es algo que yo recibo y punto y mi vida está resuelta y me da una licencia para pecar. Y algunos dicen, no, pero qué bueno que estamos en el Nuevo Testamento con Jesús, porque pues, ¿quién podía vivir en la ley? Ahora Jesús, con la llegada de Jesús y del Nuevo Testamento, ya la cosa ya se relaja, ya cambia. Gracias a Dios vivimos en la gracia. ¿Quién dijo? Vamos a ver qué nos enseña Jesús. Mateo capítulo 5. Antes de leer Mateo capítulo 5, quiero ponerte en contexto. Jesús empieza su ministerio y en Mateo capítulo 5 es uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento. También es mi favorito, porque en Mateo capítulo 5 el Señor Jesús nos está dando, escuchen, la constitución política del reino. Amén. En el Sermón del Monte está toda la constitución política del reino.
Y Jesús, después de que tú leas todo, ¿cierto? Mira el estropajo. Mateo 5, capítulo, verso 8 dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero vamos a leer, fíjense lo que piensa Jesús. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces diga conmigo, pero yo os digo. Bueno, vamos a ver lo que Jesús nos va a enseñar en toda la constitución política del reino, donde nosotros pensamos que la gracia, ¿cierto? Como yo no tengo que hacer nada, pues la gracia es más fácil. Pero miremos lo que Jesús opina de esto. No voy a leer todo, voy a leer solamente algunos versos. Acompáñeme usted al verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, la ley, Antiguo Testamento, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, si maldices a alguien, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, Dios equipara el enojo de un hermano con el asesinato. Y miremos qué más opina Jesús acerca de la ley y de la gracia. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Diga conmigo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Verso 38. Oísteis que fue dicho, la ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Acaso la gracia anuló la ley? No. Escuchen, mis amados, la gracia le subió el estándar. ¿Aló? Amén. La gracia le sube el estándar. Pero la buena noticia, ¿sí?, es que la gracia me da el poder y la capacidad de hacerlo. Amén. Dios no nos habla de que vamos a ser santos cambiando nuestros hábitos. Dios quiere enseñarnos que la santidad se obtiene por consagración. Es su poder en mí que me da la capacidad de vencer el pecado. Y fíjense lo que dice, vamos con respecto al asesinato, esta es buena, ¿verdad? Fíjense que en el verso donde empezamos nosotros, en el 1, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿se acuerdan? Con respecto al asesinato, como los fariseos no mataban a nadie, como los fariseos son como nosotros, no, yo no le hago nada malo a nadie, yo no peco, yo no robo, yo no mato, entonces yo estoy limpio, pero no, la palabra de Dios nos dice que eso no es así. Si bien tú no matas a nadie, si bien estos fariseos no matan a nadie, lo cierto es que sí procuraron y lograron matar a Jesús. Pero acá en el estándar de la gracia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, pídale perdón, exacto. Pero si tú te niegas a perdonar a tu hermano,
eres culpable de asesinato. Tenaz. Y es cierto, Jesús contrasta la vida bajo la ley, escuche, pero la vida bajo la ley no se podía realizar porque el reino estaba cerca, pero no estaba en. La vida en la gracia, aunque se le suba el estándar, se puede realizar porque es su gracia en mí. Amén. Es Jesús en mí. Es la naturaleza de Dios en mí. Y esa es la diferencia. Por eso en la ley no se podía cumplir, porque la vida de Dios no estaba en ellos. Ellos anhelaron tener lo que nosotros tenemos y no valoramos. Y la tenemos guardada, mis amados. Y seguimos luchando con los mismos pecados. Y seguimos teniendo nuestras mismas vidas, lejos del propósito de Dios. Dios estaba hablando a través del pastor de cuánto nos hemos alejado del camino. Y yo les puse a alguien el ejemplo, no sé si aquí o en la clase del lunes. Es como si tú sales a pescar, ¿verdad? Y tú te metes en el bote y vas a pescar y se te olvida el ancla. Y tú estás entretenido allí pescando, pescando, pescando. Y cuando te das cuenta, estás perdido. Te has alejado tanto de la orilla. No has puesto el ancla, que es su palabra, que perdiste y te fuiste del propósito de Dios. Entonces, mientras la ley fue un freno externo, la gracia es el reflejo de una transformación interna. Amén. Esa es la diferencia. Fíjese usted, la ley decía que era malo tener relaciones fuera del matrimonio, pero Jesús habló del deseo. Si tan solo la miras, si tan solo la desearas, ¿cierto? Eso ya es pecado. ¿Qué quiere decir? Que si el acto en sí ya está mal, en la gracia, solo la intención, solo el pensamiento ya está mal. Y déjeme explicarlo. La Biblia tradicionalmente enseña que pecado es lo que hacemos mal. Eso enseña la iglesia. Pues cuando tú vienes a la iglesia o cuando tú vienes de un contexto religioso, llámese como se llame, te enseñaron a que si tú te portas mal, es pecado. Incluso hay una clasificación de que algunos pecados son más que otros, etcétera, etcétera. La Biblia no. La Biblia no te habla de eso. La Biblia te habla de que pecado viene de una palabra que se llama amartia, con H, y significa errar en el blanco. Significa distraerte del propósito. De manera que el tema o el asunto no es tratar cuando abres páginas de pornografía, cuando fumas, cuando tomas, cuando hablas cosas que no son. Allí no está el pecado. El pecado es más atrás. ¿Aló? Amén. Pastora, pero es que imagínese que mi marido me engañó y hace una semana lo sorprendí en adulterio. Mi marido cayó, mi marido pecó. No, mi amada, tu marido no pecó hace una semana, pecó hace un año, cuando escuchó la voz de una que no era su esposa, cuando escuchó la voz de los amigos que lo invitaban y acarició el pensamiento. Que mi hijo está viendo pornografía. No, mi amada, el pecado no se originó ahí. El pecado se originó mucho tiempo atrás, cuando escuchó a sus amigos y pensó que tal vez no era nada malo. Finalmente, ¿quién lo va a ver? Ese es el pecado. Eso habla la palabra de Dios. Errar en el blanco, de manera que lo que nosotros consideramos pecado
no es el pecado, es la consecuencia del pecado, es la evidencia del pecado, pero el pecado está mucho más atrás. A veces la palabra que uno más escucha en la iglesia es, no, mi hijo no. No, mi hijo no. Y créanme que duele, porque tu hijo sí. Sí, es verdad. Nosotros una vez dentro del grupo de oración tuvimos un caso, un niño de 8 años abusando de una niña de 3 años. No en las calles, no en las cárceles, no, en la iglesia local. Y por eso, mis amados, es que nosotros tenemos que hablar de esto abierta y claramente. Porque tenemos que abrir los ojos, porque tenemos el recurso más valioso para vencerlo y se llama la gracia de Dios. Es algo que nosotros tenemos que trabajar. Déjenme explicar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Ten esto porque esta cita es muy importante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y algunas personas dicen, no, es que esta mañana yo me levanté y caí en el pecado. Como si el pecado pues fuera como un hueco donde uno va caminando y ¡ay! Y me caí, ¿cierto? Y la mayoría, mis amados, la mayoría, cuando vienen a consejería y todo, uno se da cuenta. Pero ahí no está el pecado. ¿Qué es pecado sexual? Quizás esa es la apariencia externa y nos enfocamos allí. El pecado no se origina allí. Quizás sea engaño, amargura, celos, envidia, contienda. No lo sé. La versión Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos, porque tal vez no es muy clara la palabra concupiscencia, por eso lo voy a leer, usted escuche. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestros pensamientos. Escuche, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Y las personas creen que ser cristiano es no portarse mal, pero toda la gente que se reprime para no portarse mal, ¿cierto? Pero tiene ganas de portarse mal. Miren, cuando nosotros hacemos una entrevista en nuestro medio de trabajo, yo siempre hablo de dietas porque eso es lo que trabajo, entonces uno llega y les pregunta a la mujer, a las mujeres generalmente, no estoy hablando de otras, de todas las personas, pero muchas, yo diría 80% de las mujeres que entrevistamos, les preguntamos en qué momento empezó a engordar. Y la gran mayoría que ya han pasado cierta edad hablan del embarazo. ¿Sí? No, en el embarazo. ¿Y por qué no? Porque como quedé embarazada. No es verdad. Es porque el embarazo te daba permiso para ti borrarte de cuanta comida había y socialmente verse bien y que nadie te estuviera juzgando, ¿verdad? Pero en el fondo tú siempre quieres comer. Y eso es lo que nos engorda. No fue el embarazo, fue el deseo. Es el deseo que hay en el corazón. Entonces hay personas, ¿cierto?,
que no trabajan en los deseos de su corazón, solamente en lo que se ve, solamente en sus comportamientos. ¿Tú crees que vas a dejar de pecar por portarte bien? Vas a volver a pecar, o el pecado va a salir por otro lado. Sí, pero cuando tú tomas su gracia y caminas en este temor de su palabra, entonces tu corazón es transformado. Fíjense que yo estaba compartiendo con una amiga que es una líder de una iglesia hoy día, pero hace 20 años, pues la situación era diferente, y me contó, algunas conocen este testimonio, de que su esposo la engañó en adulterio. Y esto fue muy, muy pesado. Estamos hablando de que ellos ya manejaban un ministerio. Y ella con mucho dolor me contó su experiencia porque yo necesitaba escuchar muchas de las cosas que habían en su corazón. Y cuando ella lo confronta y lo sorprende en adulterio, ella lo cita y le hace esta pregunta: ¿cuándo dejaste de amar al Señor? Y él se queda pensando y dice, y le dijo: yo nunca he dejado de amar al Señor. Yo amo al Señor. Mi error es que yo no temo al Señor. Y ese es el error. Y esa es la razón por la cual muchos en la iglesia, aunque estamos dentro de la iglesia, porque hablamos, sí, dentro de la iglesia, estamos cayendo, porque no hay temor de Dios. Ahora, cuando entra el pecado, es cuando tú te desvías. Como el pastor lo estaba orando en la administración, te estás desviando. Es posible que el pecado no se haya manifestado en su resultado, en su producto, pero de pronto ya no quieres venir a la iglesia. De pronto te parece que tus papás ya son unos canzones. Qué pereza, qué cantaleta, ¿cierto? De pronto te argumentas, es que el pastor ya no me llama, ya no me visita. Pero nosotros no estamos aquí ni para visitarte, ni para llamarte, ni para recordarte tus pecados. Estamos aquí para hacer de ti un rey. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. De manera que la gracia me perdona, pero la gracia también me da la habilidad, ¿cierto?, para poder combatir el pecado. Tal vez voy a terminar con este último pecado. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Dice el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios nos está enseñando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte o preguntarte si tú vendrías a este lugar a abrir pornografía mientras nos congregamos, si tú vendrías a este lugar a tomar licor o a consumir drogas, si tú vendrías a este lugar, ¿cierto?, a hacer contienda, palabras, chismes, si fumarías en este recinto. Yo te quiero preguntar eso. Y si la palabra de Dios te está diciendo que tu cuerpo
es el templo de Dios. Que este templo fue comprado por precio y el precio es su preciosa sangre. Y lo más hermoso, ¿cierto?, que está aquí es que nosotros fuimos comprados por precio y que nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Pero que si tú estás cayendo, tienes su gracia. Y es la capacidad que Dios te da para sacar todo lo que está contaminando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Porque Cristo en ti te da esa capacidad. Entonces tú puedes confrontar con qué limpiar al joven su camino. Con la palabra, con guardar la palabra. Entonces cuando tú empiezas a caminar en el temor de Dios, créeme, tú no tienes que aguantarte. Es que tengo que aguantarme, es que ya no puedo, es que mi cuerpo me lo pide. No. Cuando tú te acercas confiadamente al trono de la gracia, cuando tú te despojas de todo peso y del pecado que te asedia y pones los ojos en Jesús, como lo cantaba ¿Dónde está mi Johnny?, como lo cantaba mi Johnny, la presencia de Dios atrae tu corazón. ¿No te parece maravilloso? La presencia de Dios atrae tu corazón, no la concupiscencia que vive en ti. Entonces, cuando tu enfoque cambia y cuando tú ya no estás cerrando en el blanco, sino que tú eres confrontado con el Espíritu Santo y con la palabra, Él mismo te da la capacidad. Y mientras tú colocas tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe, y tomas tu estropajo de la santidad y empiezas a limpiarte y empiezas a renunciar, Señor, entonces tu mismo corazón, la naturaleza de Dios en ti va a aborrecer el pecado. Eso es lo que necesitamos. Yo no sé si hay alguien que aborrezca el pecado. O yo no sé si tú te sientes cómodo cuando estás en cine y pasan una escena obscena o criminal y te incomoda. Tú no tuviste que hacer nada para eso. Tú solo tuviste que poner los ojos en Jesús y el mismo Jesús en ti se incomoda. El mismo Espíritu Santo en ti se incomoda. Y esa es la fuerza que nosotros necesitamos para vencer toda tentación. La santidad es alcanzable. Y con este verso termino, 2 Corintios capítulo 7. Amén. Tal vez voy a leerlo, 2 Corintios, más bien voy a leer desde el 6:17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Escuche, para alguien es esta palabra en este día. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es amarlo tanto que tú no quieres fallarle. Es permitir que la vida de Dios venga a tu corazón. ¿Quién quiere que la vida de Dios le ayude a vencer sus pecados? Pongámonos en pie, mis amados.